Relatos Paranormales Oficial. La historia que les quiero compartir le sucedió a mi padre, quien tenía por nombre Justino Cortés. Cuando todo esto tuvo lugar, vivíamos en un pueblo en la Sierra de Guerrero. He de comentar que mi familia estaba conformada por mis hermanos y padres. Además de que éramos de bajos recursos, no teníamos acceso a muchas cosas y servicios. Para nosotros no existía la escuela, no había tiempo para eso, ya que lo importante para una persona pobre es comer y ver la manera de sobrevivir. Aunque si una persona en el pueblo lograba terminar la primaria o aprendía a leer y escribir, se le veía con mucho respeto. En cambio, en mi familia, todos trabajábamos en el campo. Cada mañana al salir el sol, partía junto con mis hermanos y mi padre a trabajar las tierras para sembrar maíz o frijol, y volvíamos a casa hasta que el sol se metía, o incluso al llegar la madrugada. Desafortunadamente, la labor del campo no daba mucho dinero, provocando que mi madre discutiera constantemente con mi padre. La siembra solamente daba lo necesario para vivir, y si es que lo llegaban a vender por kilo, lo pagaban muy barato. Honestamente, no teníamos dinero para nada, y estas peleas en mi familia eran cosa de todos los días, y para colmo, mi madre amenazaba con dejar a mi padre. Él se llenaba de coraje e impotencia, al grado de que en ocasiones lloraba de tristeza. No sabía qué más hacer para ganar un poco más de dinero. Fue entonces que una tarde, al estar llorando, recordó algo muy peculiar. Uno de sus primos de la noche a la mañana empezó a tener demasiado dinero. Hizo una enorme casa de tabiques, la llenó de muebles finos, compró varias cabezas de ganado y, mejor aún, tenía gente que trabajaba en sus terrenos. Así que, totalmente decidido, fue a verlo para preguntarle cómo le hacía, cuál era su secreto. Le preguntó con pena el cómo le hacía para tener tanta abundancia, a lo que su primo le contestó que todo era obra de la muerte. Mi padre, al escuchar sus palabras, no entendió a lo que se refería. ¿Cómo era posible que algo relacionado con la muerte pudiera dar vida? Por lo que, lejos de encontrar una respuesta, quedó más confundido. El tiempo siguió tomando su curso. Las peleas entre mis padres fueron en aumento, al punto en que mi madre le exigió a mi padre que mejor vendiera su terreno y que con el dinero que le dieran nos comprara ropa y calzado, ya que nunca nos había dado algo digno. Al escuchar sus palabras, él estalló de coraje. Le dijo que eso sería un error. Si lo vendía, después de dónde sacarían alimento o dinero para comer. En fin, estas discusiones eran nuestro pan de cada día. Cierta ocasión, al volver temprano del campo, a mi padre se le ocurrió pasar a la cantina del pueblo. Le dijo a mis hermanos y a mí que esperáramos afuera y que cuidáramos a los burros en lo que él tomaba un trago para la sed. Para nuestra mala suerte, cuando pasaba a este lugar, se gastaba todo o gran parte del dinero que salía de la cosecha, y lo peor es que ni siquiera nos daba para comprar un pedazo de pan. Esa tarde esperamos afuera de la cantina cerca de 3 horas, hasta que finalmente se dignó a salir. Al verlo, pudimos apreciar que estaba borracho, ni siquiera podía detenerse por su cuenta. Por tal motivo lo tomamos de los brazos y lo subimos al burro, siendo de esta manera que lo llevamos a casa. Esta triste acción de mi padre, días más tarde se volvió a repetir, al punto de volverse una rutina. Lentamente se fue metiendo al vicio del alcohol, y conforme esto sucedía, fue dejando poco a poco el campo. Ya no le prestaba la misma importancia de antes. Por mi parte, yo lo miraba con decepción, pues cada vez estaba peor. Mi madre, harta de él, nos dijo que ya no le ayudáramos a trabajar en el campo, que si tanto le gustaba embriagarse, que se las arreglara él solo. A mí me daba tristeza. Había veces que comparaba a mi familia con la del primo de mi papá. Ellos se daban ciertos lujos. Sus hijos, para empezar, iban a la escuela y no al campo como nosotros. Ellos traían zapatos y no huaraches. Créanme que sentía mucha pena por mi padre. Me dolía verlo de esa manera. Él era una buena persona, pero lamentablemente
le tocó una época mala para salir adelante. A pesar de las indicaciones que me dio mi madre, no lo dejé solo. No podía abandonarlo a su suerte, así que era el único que lo acompañaba a donde fuera. Una de esas veces en las que andaba en su borrachera y al ir de regreso a casa, me pidió que lo dejara un momento a solas. Era obvio que no lo dejaría, pero para no discutir, le respondí que sí. Como pudo, se fue caminando por una barranca, la cual conectaba a lo profundo del bosque. Por mi parte, dejé que avanzara unos metros, de tal manera que no se diera cuenta que lo iba a seguir. Me daba miedo que se fuera a caer y se diera un mal golpe. Lo seguí durante varios minutos, hasta que por fin se detuvo. Al hacerlo, se dejó caer al suelo y comenzó a gritar en voz alta, reprochándole a Dios por la vida tan triste que le dio, aunque también le pidió perdón por no ser un buen padre, y dijo: Dios, si mi vida tiene algún valor, estoy dispuesto a cambiarla por algo de alimento, así como por una vida mejor para mis hijos y esposa. Bajo estas circunstancias en las que me encuentro, me es imposible aspirar a más, y más cuando nadie se acuerda de nosotros. Te juro que no le tengo envidia a mi primo, pero si tan solo tuviera la oportunidad de vivir esa vida que él tiene, estoy seguro que sería muy feliz. Ya no quiero ver cómo mi familia muere de hambre. Al escuchar sus palabras, se me hizo un nudo en la garganta. Comprendí que mi padre en el fondo era un buen hombre, pero lamentablemente la pobreza y el campo lo habían atado solamente para seguir siendo un campesino más, vida que no deseaba para sus hijos. Después de secarse las lágrimas, se levantó del suelo y regresó a mi lado. Fue ahí que me acerqué a él para ayudarlo. Ambos regresamos a casa muy callados y pensativos, pero días más tarde sucedería lo inesperado. Aquel día, al volver de la dura jornada del campo, en el camino nos encontramos con un hombre que nunca habíamos visto en el pueblo. Este señor nos pidió amablemente que le diéramos un pedazo de pan, así como un poco de agua. Al verlo a detalle, observé que era un hombre mayor, como de unos 70 años de edad. Por educación, tanto mi padre como yo nos detuvimos para saludarlo. Mi padre le besó la mano, ya que en nuestro pueblo se tenía esa costumbre por respeto. Pude apreciar que ese señor miró con pena a mi padre, sobre todo por las condiciones en las que se encontraba, aunque a mi parecer creo que también le dio un poco de lástima, ya que me regaló un par de monedas. Me pregunté en ese momento el por qué nos pidió comida y agua, si era más que evidente que tenía suficiente dinero para comprarlo. Mientras mi mente divagaba tratando de encontrar una respuesta, ese señor se acercó a mí y me compartió unas palabras. Ocupo esas monedas en alguna situación de emergencia o necesidad, pero nunca digas quién o cómo las conseguiste. A mis 12 años de edad no sabía distinguir las monedas, pues como les dije, éramos pobres y muy pocas veces tuve dinero entre mis manos. Les juro por Dios que las monedas eran como de plata, y en un parpadeo se volvieron doradas, brillaban mucho como los mismos rayos del sol. Así que simplemente las tomé entre mis manos y las guardé dentro de mi morral. Mi padre no creía lo que sus ojos veían, no asimilaba que nos hubiera dado tan valioso regalo. Como agradecimiento, le dimos un taco de sal al pobre hombre, y claro, un poco de agua. Una vez terminó de comer y beber, siguió su camino y se perdió de nuestra vista. Luego nosotros continuamos con el nuestro. Como de costumbre, papá cada que regresaba del campo pasaba a tomarse sus tragos de aguardiente, y esa vez no fue la excepción. Con gran trabajo lo llevé nuevamente a la casa. Cuando llegamos, mi madre estaba furiosa. Argumentó que ya estaba cansada de la situación, que a otro día se iría con una hermana y lo dejaría ahí solo, que no había para comer, pero sí para tomar. Ya estaba decidido. Mi madre se marcharía de la casa y nos separaría de mi padre. En ese instante rompí la promesa del anciano de guardar las monedas, y sin pensarlo le comenté a mamá que lo perdonara, que habíamos vendido la cosecha y nos pagaron un buen dinero por todo. Ella no me creyó, pensó que se trataba de una mentira para proteger a mi padre,
Yo le respondí que no era de esa manera, que en verdad tenía unas monedas. Sin tener más opciones, le mostré ese par de monedas que me dio el hombre. Cuando ella las vio, su semblante cambió drásticamente, pues al parecer esas monedas tenían mucho valor y mi madre sabía exactamente de cuánto dinero era, ya que como les comenté, yo no sabía de dinero en ese entonces. Al siguiente día partí con mi padre al campo y saqué el tema sobre el anciano que vimos un día antes. Sin embargo, él se quedó confundido, no sabía a qué me refería. Es como si hubiera olvidado lo ocurrido. Una vez llegamos a nuestro terreno, nos pusimos a limpiar el sembradío. Fue entonces que aquel señor se apareció de la nada. Se acercó a nosotros y nos saludó cortésmente. Mi padre lo volvió a saludar, dándole un beso en la mano. Posteriormente le preguntó quién era. Ahí comprobé que tenía razón. Papá no se acordaba de nada. Le comenté de nuevo que ese hombre fue el que nos dio las monedas y con ese dinero mamá nos había comprado comida, ropa y zapatos para luego guardar lo que sobró. Un poco desconfiado lo miraba de pies a cabeza. Pensaba que se miraba igual de jodido que nosotros. El anciano se percató de su desconfianza, así que respondió que se llamaba Santos. Fue aquí que surgió algo muy curioso. El señor argumentó que venía para ofrecerle un trabajo en donde le pagaría bastante bien, y que de hecho, días atrás tuvieron una plática en la barranca, y que en ese lugar mi padre aceptó el trato. Mi papá al escuchar sus palabras se quedó incrédulo, no recordaba nada de aquel suceso, y miraba fijamente a ese señor, preguntándose de dónde le pagaría, si se miraba igual de pobre que nosotros. Un poco confundido, le preguntó de qué se trataba el dichoso empleo. El señor Santos le dijo que no hiciera tantas preguntas y solo contestara si aceptaba o no. Para convencer a mi padre, el señor nuevamente sacó un par de monedas. Mi padre, al verlas, quedó asombrado y casi al instante aceptó su oferta. Estaba muy contento porque ahora tenía un buen trabajo en donde ganaría muy bien. Sin mencionar más palabras, aquel señor se fue. A la mañana siguiente nos encontrábamos en el campo, cuando de pronto, aquel anciano volvió a aparecer. Saludó a mi padre y luego le entregó otras cuantas monedas, diciéndole que en algunos días volvería para decirle cuáles iban a ser sus tareas y que por el dinero que le estaba entregando, no se preocupara, pronto le pagaría de otra forma. Al llegar a casa, él muy contento le entregó una moneda de oro a mi madre, y él se guardó otra en su bolsa. Ella no le hacía muchas preguntas, solamente le decía que esperaba que no anduviera metido en cosas malas, o algo de lo que se pudiera arrepentir. Todas las mañanas íbamos al campo a trabajar la cosecha, esto para adelantar lo más que se pudiera, mientras que mi padre esperaba con ansia en que el señor Santos llegara para llevárselo a trabajar. Ese día hacía un fuerte calor, y él, como era su costumbre, tenía la intención de pasar a la cantina y tomar unos cuantos tragos. De inmediato le dije que no fuera, ya que tendría problemas con mi madre. No obstante, él ignoró mis palabras, dejó de trabajar y se encaminó en dirección al pueblo para comprar su vicio. Así que tuve que hacer lo mismo y comencé a seguirlo. Poco antes de llegar, en el camino se encontró con don Santos, quien le preguntó a dónde iba, así que mi padre le contó, a lo que el señor decidió acompañarlo. Al cabo de unas horas, mi padre estaba completamente borracho, caso opuesto con el señor, quien se veía sobrio. El alcohol parecía no hacerle efecto. En esos instantes apareció un amigo de la familia, quien se acercó a saludar, por lo que mi padre aprovechó la oportunidad para presentarle a don Santos, pero su amigo lo tomó de a loco, diciéndole que no veía a nadie, que seguramente el alcohol lo hacía ver cosas y decir tonterías. Luego se apartó de él y se fue a otro lugar de la cantina. Cuando finalmente salieron de ese mencionado lugar, don Santos le dio a mi padre otro par de monedas. Fue entonces que él aprovechó para preguntarle qué día comenzaría a trabajar. El anciano le dijo que no se preocupara, que todo sería a su tiempo,
que disfrutara un poco más del dinero que le entregaba, ya que todo estaba planeado. El anciano prometió que mañana sin falta lo volvería a visitar y que disfrutara de los últimos tragos, porque uno nunca sabe si en la otra vida existan, aunque esto lo dijo en forma sarcástica. Al otro día, mi padre se miraba muy mal. Mi madre estaba preocupada, pues no sabía qué le sucedía. Desesperada, tuvo la idea de ir al pueblo en busca de un doctor. Gracias a Dios, con el dinero que mi padre le daba, ella juntó un poco, así que podía pagar ese servicio. Pero antes de marcharse, él la detuvo. Le dijo que no se molestara, que seguramente no era nada, que pronto estaría mejor. Para hacer la situación más delicada, ese día nos avisaron que el primo de mi papá, el que era rico, había perdido la vida. Le dio un infarto fulminante. Aunque eso sí, la gente del pueblo decía que gracias a Dios tuvo una buena vida y disfrutó a su familia, por lo que seguramente se iría tranquilo a descansar. Esta triste noticia, por supuesto que no se la comentamos a mi padre, que con cada minuto que pasaba, su estado de salud se ponía más delicado. Mi madre, al verlo de mala manera, fue a buscar a una señora de nombre Jovita, quien era curandera del pueblo. No tardó mucho tiempo para llegar a nuestra casa, y una vez lo hizo, de inmediato revisó a mi padre. Era obvio que se encontraba en ese estado por el maldito alcohol. La bruja lo revisó detenidamente, y al terminar, le dijo a mi madre que lo sentía mucho, pero que no podía hacer nada. Su hígado estaba destrozado, que cuando mucho, solo tenía algunas horas de vida. Pero esa bruja no le comentó toda la verdad a mi madre. Doña Jovita, al entrar a la casa, miró que a los pies de mi padre se hallaba la Santa Muerte, la misma que nos regaló las monedas. Era por ese motivo que ya no podía hacer nada. La hora de mi padre había llegado. Mi pobre madre empezó a llorar de tristeza. No podía creer lo que escuchaba. A pesar de todo, lo quería demasiado. Esa tristeza hizo que se quedara profundamente dormida hasta que llegó la madrugada, instante en que escuchó algo extraño. Empezó a escuchar una voz. Al poner atención, se dio cuenta que era de mi padre, así que se acercó a su cama para ver qué necesitaba. Al llegar a su cuarto, se dio cuenta que discutía con alguien, pero lo más extraño es que en la habitación no había nadie más que solo él. Ella se quedó parada en la entrada, observando esa triste escena, pensando que eran sus últimos minutos y estaba delirando. Mi padre solo decía que ese no era el trato, que no podía llevarse su vida de esa forma, ya que no disfrutó de todo. Eso sí, siempre dirigiéndose al pie de la cama, donde no había nadie. Cuando él se dio cuenta que mi madre se encontraba en la puerta, aprisa le dijo que por favor hablara con el anciano, que lo convenciera para que no se lo llevara. Ella en cambio solo lloraba, diciendo que se calmara, que ahí no había nadie. Mi padre se revolcaba de dolor una y otra vez, gritando que don Santos también se estaba llevando a su primo. Minutos antes de morir, nos aseguró que ese anciano se hallaba a un lado de él. Nos suplicó infinidad de veces para que interviniéramos y no se lo llevara. La verdad, fue muy duro mirarlo de esa manera. Finalmente, después de algunos minutos, él partió de este mundo. A la mañana siguiente, al estar en el sepelio, mi madre le platicó a doña Jovita todo lo ocurrido. Ella solo movió la cabeza y le aseguró que la Santa Muerte ya lo acechaba, que le había intercambiado su vida por unas monedas y por un poco de la felicidad que nunca tuvo, misma que no supo aprovechar con las monedas que le entregó, las cuales gastaba en la cantina, cosa distinta a su primo, quien sí supo aprovecharlo. Al final de cuentas, todos nacemos para morir y morimos por vivir. Este fue un crudo testimonio que nos tocó vivir con mi padre. Gracias por escuchar mi historia. ¿Qué tal, amigos? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por acá para que los vean. De igual manera, si tienen una historia que compartir, les dejo los enlaces en el comentario fijado.
así como el contacto de Diego, quien se dedica a la brujería. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto.